buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y estaba pensando, ¿se acuerdan que hace un par de semanas estuvo acá Jorge Asís? Y Jorge Asís dijo textualmente, muy pocos escritores son tema de una biografía, ¿no? Se estaba refiriendo a este libro, que se llama Turco, Vida, Obra y Secretos de Jorge Asís. Los autores son Pablo Perantuono y Fernando Soriano. Excelente libro, más allá de la biografía de Jorge Asís, cómo está reflejada toda una época del país, los 70, los 80. Es excelente este libro y lo recomendamos. Y en esta misma línea, o sea, un escritor vivo que ya tiene su biografía, salió este otro libro que recibí, El incansable polemista, la trayectoria intelectual de Juan José Sebrelli, de Carlos Cámpora. Es muy distinto al libro sobre Jorge Asís, porque acá toma los libros de Sebrelli. Lo que está estudiando, como lo dice el título, es la trayectoria intelectual, no su biografía. Pero bueno, quería comentar que hay dos libros en este momento sobre escritores vivos. ¿A ustedes les gustaría que alguien escribiera la vida de Guillermo Martínez, por ejemplo? Una vez que ya no esté acá, quizás sí. Quizás pero sí, no, bueno, sí. eso por ver, supuesto. seguramente Pero habría viste mucho para que discutir. Jorge Asís le gusta la polémica, entonces dice, a ver, ¿qué escritor tiene una vida que en vida le escriben una biografía? Y puede ser en ese sentido, ¿no? Bueno, Esther Cross se reeditó su libro La mujer que escribió Frankenstein, que debe tener 10 años más o menos. Sí, había salido en el 2013, así que sí, 10, 11 años. Ahí viniste a este programa a hablar de este libro, que me parece un libro precioso, antes que nada. Vos lo citás varias veces en el libro nuevo tuyo. Sí, bueno, como un ejemplo de cómo se puede hacer literatura a partir de la información, ¿no? ¿Sabías que está citada acá? 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción de Guillermo Martínez. Sí. Me sorprendió este libro. Yo esperaba una novela, me encuentro... Bueno, lo que pasa es que yo di muchos años un curso de escritura creativa en la UNTREF y tomé la decisión de dejar de dar clases y de algún modo fue como mi despedida de ese ciclo, ¿no? O sea, había recopilado una cantidad de ejemplos, de argumentos, de contraargumentos. Sí, porque tesis y antítesis. Claro, participé de algunas polémicas en el medio de mi vida y me pareció que era como una manera de poder decir algo sobre un objeto de estudio nuevo, que es la creación, ¿no? El acto de creación. De eso hablas también en el libro. Es interesante porque hablas de los talleres literarios primero y después cuando se profesionaliza, digamos, hay una carrera de escritura creativa, ¿no? Claro, de a poco, bueno, en muchas universidades, por ejemplo, en la Universidad de Iowa ya se ha convertido en una universidad decana, ¿no?, de lo que es la enseñanza de escritura creativa, pero prácticamente en todas las universidades de Estados Unidos hay carreras de escritura creativa y acá también tenemos en la UNTREF. En la UNTREF, por un lado, es una maestría, pero en el UNA hay una carrera. Sí. Carrera te recibí de escritor. ¿Cómo es? No sé cómo llaman al título, pero las materias apuntan a eso, a escribir. Y de hecho, en el Elsa Dukaroff está dictando también un seminario en la UBA para la carrera de letras, un seminario de escritura creativa, porque los que estudiaban letras pasaban por toda la carrera sin escribir, ¿no? O sea, sin intentar la escritura de ficción, sobre todo. Por ahí no les interesa tampoco. Creo que sí les interesa porque los cursos de Elsa están llenos de... Sí, totalmente. ¿Viste esa idea que está siempre el crítico, que es un escritor frustrado? Y por ahí no. Por ahí le interesa Yo creo que están las dos posibilidades, ¿no? O sea, el crítico... Seguro. Me parece que es un gran desafío intelectual ser crítico y solamente crítico. Lo que pasa es que en general tienen su libro bajo el brazo. En general tienen su libro, es verdad. Y eso a veces interfiere, claro, interfiere con su acción sobre el campo literario a veces. Sí, sin duda. ¿Vos fuiste a algún taller? Yo fui y pasé por el taller de Liliana Hecker, claro. Cuando recién llegué a Buenos Aires, estuve 1 año y medio en el taller de Liliana.
Y para mí fue muy, muy útil, muy importante, absolutamente. Y la forma de analizar de ella los textos y la seriedad intelectual, la crítica, el rigor que había en sus comentarios. Te digo que es algo que todavía extraño, la posibilidad también de conversar con pares que están en lo mismo y leer con un detalle que después en ninguna otra instancia lo tuve, ni siquiera con editores, ¿no? O sea, leerle a otro escritor en ciernes que está escribiendo sus propios libros y que te diga, esa palabra quizás me parece que podría cambiarse por otra, ¿no? O sea, leer con lupa nunca más. Y un poco eso es lo que yo traté de hacer siempre en mis talleres y en mis clases, ¿no? Mostrarles a los chicos esa instancia de revisión microscópica, te diría. Y Esther también fuiste al taller de La Sí, Paulera. yo fui al taller de La Paulera Sí. y me acuerdo que en ese momento, cosa que parece mentira ahora, que hay muchos talleres, pero en ese momento había pocos talleres y de hecho era difícil salir a buscar si no estabas más o menos al tanto de qué pasaba. Pero para mí también fue, de hecho no me imagino cómo habrían sido las cosas si no hubiera ido a un taller. Por lo que contaba Guillermo, también era como poder, si no estudiabas letras, que fue mi caso, yo me formaba un poco en la biblioteca. ¿Vos sos psicóloga? Yo estudié psicología, sí, estudié un año de letras, pero me acobardó la carrera. Estudié psicología y me iba, y mis lecturas las iba, mi biblioteca se iba armando un poco en mi casa, mi padre era profesor de letras, y después yo digo que mis profesores también eran los libreros, eran las librerías eran muy activas, de hecho lo son todavía, y en el ¿De qué taller... estamos hablando? ¿Los 80, los 90? Estoy hablando, sí, de los 80. Claro. Y el taller, bueno, era, además de poder leer a pares y tener una voz con experiencia que leyera y que nos ayudara a leer los propios textos, que creo que se trata de eso, ¿no? Tener una mirada crítica después de haber No, porque recién yo pensaba por lo que dijo Guillermo, esa lectura no la tuve después nunca más. Digo, ¿le muestran a alguien ustedes los libros antes de mandarlo a la editorial? Sí, yo, bueno, en este momento mi mujer es Brenda Besset, que es una escritora y que es también mi primera lectora, y tiene una manera también rigurosa de marcar, pero bueno, uno no puede mostrarle 3, 4 versiones, ¿no? Porque, es un abuso. Claro. Yo lo hago. Sí, con ¿Vos Ricardo. No con todos, trato de no quedarme sin amigos, sin amigas, pero tenemos un grupo que creo que es como una continuación. Del taller, bueno, eso es muy bueno. No de ese mismo taller, pero digo como que el taller siguiera y con algunas... Con colegas. Sí. Yo se los muestro a veces a Pablo de Santi siempre y a Carlos Chernoff, que son grandes amigos de la literatura, y ellos a veces también me muestran sus Y se textos. bancan mutuamente, se leen y hacen ese trabajo. No, es más general, es una lectura más general. Este trabajo al que me refiero es un trabajo durante la etapa de la escritura viva, cuando estás en el medio del asunto, y que es lo que se discute un poco en los talleres, ¿no? Vos llevas a veces una posibilidad de final, un fragmento sobre el que no estás seguro y se estudia eso en detalle. Esa clase de lectura es la que nunca más recuperás. Por ahí no la necesitas ahora. Es verdad, un poco ya uno la necesita menos, pero siempre extraño un poco eso, ¿no? Vos recién decías, la nombrabas a Liliana Hecker. Liliana Hecker, estoy recordando, también tiene un libro. Sí, por supuesto. Hay muchos escritores que Abelardo Castillo también. Abelardo Castillo, Alicia Steinberg. Alicia Steinberg tiene uno muy lindo, que yo cito también acá. Acá está citado, hay varios que están citados, pero digo, es una cosa que surge. En general, y creo que también Eve Uart también tiene sus lecciones recopiladas. Creo que sí, que tiene. Y surge cuando vos diste clase durante mucho tiempo y de algún modo tenés clara tu mirada, ¿no? Sí. Es una forma de pensar sobre la literatura, una forma de corregir también, y bueno, cuando de algún modo se te aclaran esos parámetros, podés escribir algo, ¿no? O sea que ustedes piensan los dos que es importante para un escritor
pasar por alguna experiencia de este tipo. Puede ser. No es necesario, No, pero necesario no es, pero digo, ayuda. pero Aporta. puede ayudar mucho, sí. Viste que en la época se discutía mucho si sirve de Claro, algo, sí, si no sirve, sí. el talento viene con Sí. uno. Bueno, y pero eso. eso sí, esas críticas me parece que ponían el acento sobre un aspecto negativo, como algo que puede pasar en algunos talleres, que es como una imposición de cierto, un estilo. Una de cierto uniformidad. estilo. O, Creo sí. que eso Ha sería pasado, un sí. defecto de algo que en sí mismo no está mal, Claro. que al revés, yo creo que es bueno. Claro. Y a veces es el único lugar que encuentra una persona que está empezando a escribir para encauzarse. Sí, voy a decir algo más que seguramente Esther también lo percibió, que hay algo que es lo que yo llamo la atmósfera. También ocurre en la matemática, ¿no? Vos vas a un congreso de matemática, están todos pensando en temas de eso, matemática, claro. vos ves cómo Sí, exponen las es ideas verdad. que tienen, Es etc. estimulante de por Entonces hay sí una estar ahí. atmósfera literaria en donde se intercambian libros, alguien gana un premio, eso estimula que otros se animen a participar, alguien publica un libro. Eso no me pasó a mí. Yo cuando llegué a Buenos Aires no tenía pensado convertirme en escritor. Yo quería seguir escribiendo cuentos como había escrito mi papá, enviar a concursos, etc. De pronto me encuentro en un taller donde todos están Están en lo pensando en mismo. un libro. O sea, todos tenían pensado publicar un libro. Seguro. Y bueno, quizás yo también, entonces, Claro, o sea, me claro. parece que hay algo, viste que en las maratones el grupo te lleva más lejos de lo que puede Por hacer uno por su supuesto, cuenta. sin Bueno, me duda. parece que hay algo de eso en los talleres. Yo ¿no? pensaba cómo empezó todo esto en la Argentina y empezó en la época de la dictadura. Los escritores sí. empezaron a nuclear, ¿no es cierto? Gente alrededor, sí. Se llamaba la cultura de las catacumbas. La Universidad de las Catacumbas, Sí, eso era, claro, totalmente. también otros cursos que se daban, ¿no? Académicos. Exactamente, Sebrelli, hoy que hablábamos de Sebrelli. Pero digo, empezó en esa época, ¿no? Sí. Empezó así. Y bueno, yo creo que el taller de Abelardo Castillo fue uno de los Marcó, primeros sin y duda. luego el de Liliana Hecker. ¿no? Sí. Sí. Y bueno, y tantos otros que hubo. Pero vos nombrabas el libro de Esther como modelo de qué en tu libro. No, Repasemos yo eso. lo pongo dentro de un... Es modelo de muchas cosas, hay que decir, Es ¿no? un Pero gran libro. dentro del problema de la información, que es un problema en la Exacto. narrativa, ¿no? Entonces, en general, uno cuando escribe narrativa trata de deslizar lo que es información dura de la manera más oculta, disimulada posible, ¿no? Pero a la vez lo que... Y a vos te debe pasar bastante eso por tus libros. Sí, claro. Por trabajar ejemplo, con categorías con matemáticas. ideas que Sí. cercanas al ensayo, Sí, etcétera. sí. Sí, por eso. Entonces es un problema. Pero es un problema para todos los narradores, porque no me refiero solamente a la información de la secta de los Hasidim, como podría usar Borges, Sí, ¿no? Que son cosas que no puede suponer que el lector conozca, sino la información de, por ejemplo, que en una familia la chica vive con los suegros y vos tenés que dar los nombres, entonces tenés que pasar una cantidad de información y tenés que hacer ciertas astucias para que no parezca, viste, que se abre una ventana de Wikipedia. Bueno, entonces, sobre ese problema, digo, bueno, como antítesis a esa clase de dificultades, hay libros cuyo corazón, el centro, está dado por la información. Son libros que parten de haber hecho una investigación profunda y luego convierten eso en otra cosa, en algo literario. Entonces menciona una trilogía que me gusta mucho de Luis Sagasti, ¿no? Una ofrenda musical, Bellas Artes. Bueno, que tiene ese modo, usa una cantidad de información y las va vinculando de maneras artísticas. María Gainza también. Y bueno, dentro de ese libro, dentro de esa corriente de libros, menciono también porque el acá de Esther. hay un montón de información. Claro, exactamente. Yo me imagino, Esther, ahora vamos a contar, por ahí hay gente que no sabe de qué se trata, vamos a contar de qué se trata, pero digo, te tenés que haber planteado mucho, ¿qué hago con esta historia? ¿No es cierto? Porque no es una novela. No sé cómo llamarlo, tampoco es un ensayo. Quizás sí, es un híbrido. Sería más como un perfil biográfico, porque también tampoco es una biografía, está muy recortada y enfocada justamente, creo que el problema de las personas de los escritores que abordan una biografía es, muchas veces, hay muchos, ¿no? Pero una forma de enfocarlo del problema es ver
En general se plantea que hay muy poca información o demasiada información. No es lo que hablábamos hoy de la de Asís. Claro, y ahí se va remando. Entonces, una también sabe cuál es la biblioteca que preexiste al libro que empieza a escribir. En el caso de Mary Shelley había muchas biografías escritas muy buenas. Hay una de Muriel Spark que es excelente. Entonces, para mí se trataba de enfocar y de acotar y de como que poner como el ojo como en un punto como muy fino, muy preciso, que variaba y que no siempre fue fácil mantenerlo, pero era más que nada un tema que es bastante... que ella representa una época. Yo creo que ella representa una época y quería bucear la relación, que sé que es un tema un poco controvertido, pero entre la vida y la obra, y cómo, si bien ella parece como alguien muy afectado por lo que podríamos llamar el espíritu de la época, también fue una visionaria porque pudo moldear su época, pudo captar algo de lo que pasaba en su época a través de la ficción, que es probablemente donde se siente siempre el latido de un tiempo, ¿no? Mucho más allá de los datos históricos. Y ahí aparece toda la información, podríamos decir, de lo que era ese momento del siglo XIX y la relación con los cuerpos y con los cadáveres, robo de cadáveres en los cementerios para uso científico. No tenían cuerpos con los cuales investigar. Entonces hay todo un mercado clandestino, es muy interesante el libro. Y además tiene Mary Shelley la creación de un emblema, es decir, es un personaje que sale por fuera del libro. Es, es Frankenstein. La criatura, digamos, que es... Lo veo similar a lo que hizo Bram Stoker con Drácula, ¿no? O sea, son personajes que salen del libro y se convierten en parte de la cultura y de la discusión ideológica, ¿no? Porque cada vez que hay un avance científico, bueno, antes teníamos la idea de la caja de Pandora, ¿no? Y ahora actualizado, bueno, cuidado con el monstruo que estás creando. Sí, de hecho, cada vez que surge un avance científico, se relee Frankenstein a la luz de ese avance. Hace, no sé, muchas décadas ya fue con los trasplantes, ahora es con la inteligencia artificial. Cuando se tiene que citar una referencia de ficción, se cita Frankenstein. Claro. Y fue algo que pasó rápidamente con el libro. Una de las intenciones, sí, puede haber intenciones conscientes al escribir ficción de Mary Shelley, tal como la planteó Shelley cuando llevaba el libro a las editoriales, era uno de los lemas, si hubiera un lema para un libro, era que una persona se comporta de acuerdo a cómo la tratan, porque el monstruo se va encontrando con personas que lo tratan mal, entonces su reacción es mala. Y sin embargo, pese a esa idea que tenían ellos, que tenía mucho que ver con la forma de pensar, que practicaban además de una manera muy activa, ya en la segunda edición de Frankenstein, que habrá sido unos años después, la palabra había ingresado en la sociedad y se decían cosas totalmente contrarias. Por ejemplo, un Estado, una monarquía sin religión es un Frankenstein. Claro. Ya había salido no solamente el personaje, personaje que atravesó generaciones, sino que la idea ya claro, y fue tomando distintos era matices. Una chica de 18 años cuando lo escribió. Era muy joven, era muy joven. ¿Te imaginas el impacto de todo eso? Sí, era muy joven. ¿Cómo es la historia del corazón de Shelley que ella lo guarda? Sí, es una historia controvertida, es una historia que está en las cartas y en los diarios de ella aludido bastante directamente. Cuando Shelley murió en un naufragio, lo cremaron. Mary Shelley no fue a la cremación porque las mujeres no podían participar en esas ceremonias, pero un amigo que era muy particular de la pareja, Trelawney, puso las manos en el fuego, rescató el corazón, se lo entregó. Hubo ahí una pelea también por la propiedad de ese corazón y ella lo envolvió en la página del poema Don Ice que Shelley le había dedicado a su amigo Keats y lo guardó con ella para siempre. Y bueno. Eran personajes muy peculiares. Está Lord Byron también. Por supuesto, que estaba en esa ceremonia. Él quería el cráneo, sí, no así es. No. Y esta historia del corazón es una historia que, hay una biógrafa, Hermione Lee,
hace mucha teoría de la biografía también, que tiene un libro que se llama Body Parts, Partes de Cuerpos, y tiene un capítulo sobre esto del corazón, y ella analiza cómo algunos biógrafos de Mary Shelley deciden integrar la historia del corazón y otros no, porque lo consideran algo que entra en el terreno del chisme. Y sin embargo fue tipo programa de Chimento. Pero es una marca de época, ¿no? Fue una Pero marca de por época, fue una pelea grande, y de hecho es algo que el hijo de Mary Shelley y la nuera registran como un dato muy importante cuando Mary Shelley muere, que ella le señaló el cajón donde guardaba esto. Entonces, bueno, es inevitable como asociarlo con Frankenstein también. Sí. Nosotros en nuestra historia también tuvimos, ¿no? Las manos de Perón, el cadáver de Evita, o sea, dicen Sí. algo de las épocas. ¿Qué te parece? No me cabe la menor duda. Y además están los poetas románticos, esta cosa de que vivían viajando por Italia porque tenían asma, o Lord Byron, ¿no? Todas esas figuras. Esto está todo muy mostrado en el libro. Es interesante por muchas vías. El tema del robo de cadáveres. Los condenados, ¿cuáles eran los condenados a muerte? Esos cuerpos iban para investigación científica. Sí, los condenados a la horca podían ir para la investigación científica, pero esta es la época en la que se compara la disección anatómica con la imprenta. Tal fue el impacto en la medicina. Los médicos hablan de encontrar el sitio del mal adentro del cuerpo y hablan de el sitio del mal. El sitio del mal. Bueno, viva la polisemia, ¿no? Es muy impresionante eso. Están hablando de la enfermedad y hablan de la antorcha de la disección cadavérica. Entonces están haciendo grandes descubrimientos. La medicina había sido más deductiva. Una persona se veía cómo sufría y se sacaba deducción de qué era lo que le pasaba, y ahora realmente estaba la intención de ir adentro del cuerpo y localizar la enfermedad. También se necesitaban hacer prácticas para poder operar. Entonces, operaban sin anestesia. Operaban sin anestesia, claro. Tenía que ser rápido, porque se te podía morir el paciente por el dolor, ¿no? Entonces operaban muy rápido. Sí, y todo esto hacía que los médicos fueran, por un lado, admirados y necesarios, y racionalmente. Sí. Y por otro lado, bueno... Temidos. Además no eran operaciones en público, no había público mirando. Había anfiteatros de medicina. Bueno, Shelley de hecho había ido a clases de medicina. Esto se divide en dos partes. Los médicos eran celosos y pedían mucha discreción a sus alumnos de que no contaran, porque sabían que en las revistas se comentaba mucho lo que hacían. Pero por otro lado también empezaron a ver como algunos espectáculos. O sea, aparece esta idea como de no solo la medicina como algo comercial, se empiezan como a traficar los cuerpos, el cuerpo humano como una mercancía, sino que también aparecen estas disecciones anatómicas como espectáculo. Entonces, por ejemplo, en Florencia, que todavía había un gabinete de figuras de cera, donde se embellecían así cuerpos que estaban como abiertos para la disección, eran figuras de cera, ¿no? Que se llamaba La Espécola, donde Mary Shelley y Shelley estuvieron, sí. Ella seguía todos estos temas. Ella seguía atentamente todos estos temas. Ya desde antes de escribir Frankenstein. Desde antes, un médico de la familia que la atendía ella cuando era chica, había escrito, se llamaba Klein, y se decía de él, había salido en los diarios que él había resucitado, entre comillas, a un marinero ahogado después de no sé cuántos días en coma. Y bueno, Shelley había hecho investigaciones de anatomía. El padre de Mary Shelley también estaba en contacto con los científicos de la época. También es interesante ver los padres de ella. También, de Mary Shelley. sí. Los dos eran figuras fuertes. Sí. Bueno, sí, Mary Wollstonecraft, Claro, una precursora de lo que ahora llamamos feminismo. Es una marca muy importante en Frankenstein. Además, aparecen varios guiños a la madre de ella, y el padre, sí, Godwin, un pensador de avanzada. Y otra cosa que me llama la atención es ella cómo se veía a sí mismo como una escritora profesional, vivía de su trabajo. Pensemos en ese momento. Queda viuda muy joven. Ella queda viuda muy joven y tenía que mantenerse a ella y también a su hijo, que recibían un dinero del suegro, del padre de Shelley, pero que como muy a cuentagotas. Y ella era una escritora profesional, y muchos años después de escribir el libro, escribiendo con Bettina González para la aventura sobrenatural, que es otro libro hermoso, sobre espiritismo, acá pero revisando cartas de los hermanos Rossetti, de Dante Gabriel y William Rossetti, encontramos una carta donde ellos dicen que Mary Shelley fue a la casa porque estaba escribiendo biografías y fue a pedir datos de un escritor italiano. Claro.
lo comentan como sorprendidos, ¿no? ¿Cómo está? ¿Y hay algo que se sepa de la hipótesis de que en los papeles de Aspern Henry James se inspiró en Sí, que ese los es papeles eran Claire los papeles? Claremont. Exacto, ahí se juntan es también ella, los dos, es ella. Henry James se inspiró en Claire Claremont, la media hermana de Mary Shelley, solo que en los papeles de Aspern ella está en Venecia, la historia es en Venecia, y Claire Claremont vivía en Florencia. Y el que cuenta esta historia le contó esta historia a Henry James, fue el hermano de Vernon Lee. Porque, claro, él habla del poeta, no llega a decir el nombre, pero yo después leí notas sobre ese libro y dicen que era Shelley, ¿no? Claro. Esta medio hermana, Claremont, también es un personajón, es imparable todo lo que hay para escribir sobre esa época. Sí, también están los diarios de la hermana, que una relación muy tirante, pero a la vez la hermana pudo interpretar muchas actitudes de Mary Shelley, que era una persona muy, muy guardada, muy reservada, a lo mejor por reacción a todo lo que había pasado con la madre de ella. Claro. Entonces, cuando había discusiones públicas, ella trataba de no participar. Y la hermana de Mary Shelley, esta hermanastra, pese a todas las rivalidades que tenían, era alguien que daba explicaciones que suenan bastante comprensibles. Fue amante de Lord Byron, ¿no? Tuvo una hija con Byron que se llamaba Alegra. Sí. Bueno, da para mucho más, pero ya me están haciendo señas que nos vamos. El que quiera seguir con todo esto, acá está la nueva edición, preciosa además, es una editorial nueva, chiquita. Es una editorial de España, y acá el libro está impreso y distribuido por Valhuter. Muy bien, pero ¿se publicó en España? No, ahora se publicó en España hace 2 años y ahora se publicó aquí por Valhuter. O sea, Valhuter lo imprimió y lo distribuyó y la editorial es minúscula. Recomendamos muchísimo este libro. Ya lo hicimos hace 10 años cuando salió. Acá tengo la edición de MC. Sí. Y bueno, realmente me parece un libro extraordinario. Y Guillermo Martínez, 11 tesis, no se olvide. Si usted quiere escribir, acá hay un maestro que le está tirando algunas tesis y antítesis, sobre la escritura de ficción. Me alegro que hayan venido. Por favor. Muchas gracias. No nos veíamos desde... desde hace poco. En alguna fiesta. En alguna fiesta seguro, pero así trabajando del año pasado. Seguro. Sí. Claro, el año pasado. El año pasado en otra escenografía, en otro lugar. En otro lugar. Y acá estamos y seguimos. Muy bien. Son muy bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Que lo pasen muy bien. Chao.